Ok, ahora sí, empezaremos nuestra sesión rápidamente, ¿no? Eh, Estamos en nuestra asignatura de Finanzas 3 en este curso de temporada para poder hacer el desarrollo. Vamos a empezar hoy con algo básico. Mañana, al empezar nuestra sesión, les voy a pasar el tema del programa, les decía, y la parte evaluativa, ¿no? Y por el tema de no encontrarme en la ciudad, estamos generando esta primera sesión, por lo menos para adentrarnos en el tema de lo que es la materia, ¿no? Ahora sí. Ustedes saben, ustedes saben que nosotros como personas, como individuos en este caso, tenemos la limitación de depender, o no podemos depender, perdón, de nosotros mismos. Y si nos vamos a lo largo de la historia, ese proceso se ha repetido recurrentemente. Y es ahí que se conforman el tema de lo que es las organizaciones. Hay distintos tipos de organizaciones que el ser humano a lo largo de la historia ha conformado, empezando por la familia, que sería el primer elemento organizativo, pasando por distintos tipos de organizaciones, ¿no? En la parte religiosa, en la parte militar, etcétera. Pero nuevamente esas organizaciones se han conformado eventualmente por esa incapacidad de la persona de valerse por sí mismas. Un tipo de organización particular que hemos conformado los seres humanos son las empresas, ese punto 3, ¿no? Que están viendo ahí, que son las empresas simplemente personas deliberadamente estructuradas, ustedes han visto seguramente en materias de administración el tema del organigrama, y a diferencia de lo que es una organización, que igual son personas que están estructuradas, pensemos en el caso de una familia, ¿no? Hay roles, por ejemplo, la empresa tiene una particularidad, que es el tema del objetivo que persigue. El objetivo que persigue, en este caso, la empresa, está asociado al tema del lucro, ¿no? Si nosotros nos volvemos empresarios, les decía, hoy, por ejemplo, en este instante estamos 53 personas conectadas, imaginaremos, decidimos hacer nuestra empresa, ¿no? Cada uno va a aportar un importe de dinero que puede ser en este caso en valores monetarios o eh, puede estar reflejado en términos de bienes, es decir, yo puedo aportar mi computadora, mi vehículo, etcétera, y así cada uno de los presentes. Ese aporte lo que nosotros queremos es que en el tiempo vaya creciendo, vaya aumentando básicamente, ¿no es verdad? Y ese objetivo acá se traduce como el tema, o con el tema, perdón, de lucro, ¿no? De generar más riqueza. Y para que eso se pueda concretar, surge la carrera, en este caso la ciencia en la que nosotros nos encontramos como parte de la carrera, que es la administración. Ustedes han visto desde la definición de administración en su momento, la evolución de la administración, pero esta administración tiene por objeto las empresas para lograr el objetivo que éstas se trazan a las organizaciones o el mismo individuo que comentábamos en un inicio. La administración es una ciencia por este tema de principios, por este tema de teorías que han tenido validez en determinado tiempo y lugar, que obviamente se pueden replicar en otros ámbitos. También podemos hablar de la técnica, de hecho de hablar, por ejemplo, del proceso administrativo, de un procedimiento, de una sistematización, es un elemento que utiliza la administración. O simplemente el arte, ¿no? El arte es mucho más efímero en este caso. Nosotros no necesitamos estudiar administración para poder administrar, ¿no? En la casa de pronto hay alguien que administra, o sea, en el caso de una familia, la mamá de pronto se encarga, pero no es porque haya estudiado, sino simplemente es ese arte, ¿no? Ese arte que es una habilidad hasta innata, ¿no? Hay muchos comerciantes, hay muchos empresarios que no han estudiado administración, pero hacen o administran las organizaciones en las que están, ¿no? Y tenemos el tema de lo que es la administración. De hecho, en nuestro caso van a coexistir, ¿no? La parte científica, la parte técnica y la parte arte, que de pronto, como les decía, es algo innato.
veces hasta sentido común. Lamentablemente, esa empresa no está sola, ¿no? Ustedes saben el tema de la competencia que ha surgido y esa competencia, dependiendo cómo la veamos, puede ser hasta beneficiosa, ¿no? Es beneficiosa, por ejemplo, para el mercado, pero también para la propia empresa porque la obliga a ser mejor. Por eso hablamos ahí de componentes como eficiencia, que es la utilización adecuada, ustedes saben, de los recursos, o la eficacia, que es concretar el objetivo o alcanzar el objetivo. Hemos sumado acá en el punto 5 ambos componentes para lograr el tema de efectividad, ¿no? La efectividad que es la sumatoria de la eficiencia y la eficacia. Obviamente, esa empresa, si genera esa efectividad, va a lograr la productividad para en algún momento generar una mayor competitividad. Esa competitividad es crítica para poder hacer el desarrollo de las actividades, en este caso, que efectuamos. Ustedes saben que cuando hablamos de competitividad simplemente estamos haciendo mención a un elemento que hace que la empresa pueda diferenciarse de lo que es la competencia en este caso, ¿no? Y ahí podemos hacer mención a Porter, por ejemplo, nos diría, ¿no? El tema de liderazgo o el tema de diferenciación o finalmente el tema de enfoque que eventualmente podemos utilizar para alcanzar esa competitividad. Entonces, en esta primera etapa, simplemente estamos contextualizando el trabajo que desarrollamos en la función financiera. ¿Y qué son las finanzas? Simplemente la ciencia, y algún autor también dirá el arte, de hacer una adecuada utilización de un recurso que es escaso. Por eso en el punto 8 dice que la esencia de las finanzas es el dinero. Cuando hablamos de la esencia, estamos hablando del objeto de estudio. Si hablamos de la botánica, ¿no? ¿Qué estudia la botánica? ¿No? Pues alguien va a decir ahí seguramente las plantas. Pensemos, ¿no? Si no hubiese plantas, la botánica no tendría sentido, ¿no es verdad? Si no hubiese dinero, las finanzas no tendrían sentido. Y esas finanzas, o ese dinero, perdón, se trabaja o se mueve, si vale el término, en el mercado financiero. Ese mercado financiero es parte de un sistema financiero que enseguida vamos a ver en esta presentación que hoy vamos a efectuar. Entonces, en esta primera etapa, un poco contextualizando, cada uno de nosotros no podemos depender o valernos por nosotros. Hemos conformado distintos tipos de organizaciones, ¿no? Estamos en este momento en una organización que tiene como finalidad el tema educativo, como es la universidad o la carrera. Pero en el ángulo de empresa, la diferencia es la búsqueda del objetivo, decíamos, ¿no? Y para que esas organizaciones o nosotros podamos lograr nuestros objetivos, tenemos el tema de la administración, básicamente, ¿no? Que la podemos entender como, decíamos hace un instante, ciencia técnica o arte. De hecho, hay una conjunción de esos elementos. Habrá momentos en los que uno utilice más un elemento que otro. Esa empresa necesita efectividad. ¿Por qué? Porque hay otras empresas con las que compite eventualmente. En ese contexto nosotros vemos las finanzas. Si vemos un organigrama, no vamos a ver la función financiera, pero vamos a ver que esa función financiera está asociada con otras, ¿no? Con el tema, como el tema de marketing, como el tema de producción, como el tema de talento humano, etcétera. La función financiera se ocupa del manejo del dinero. La razón de ser de las finanzas es ese dinero precisamente, ¿no? Y ese dinero se va a negociar en el mercado financiero. Ese mercado es parte de un sistema. Ustedes han visto, me acuerdo, por ejemplo, yo en administración, la teoría de sistemas, ¿no? Cuando decíamos varias partes interrelacionadas en busca del objetivo. Vamos a ver ese manejo de dinero en la siguiente etapa, en este caso, ¿no? En una economía, eh, nosotros han debido ver este flujo, se llama el flujo circular de la economía. De pronto en su clase de economía, llevamos en nuestro caso microeconomía y macroeconomía,
Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las empresas y las familias, o los hogares, como está acá, ¿no? Las empresas producen bienes o servicios que se venden en el mercado de bienes y servicios. Esos bienes y esos servicios son adquiridos por los hogares, pero los hogares no tienen los factores de producción. ¿Se acuerdan de los factores de producción? Los iniciales, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Hay un mercado de factores donde las empresas adquieren esos factores. Obviamente, ¿no? Las empresas al adquirir esos factores lo que hacen es pagarles a los hogares. Y eso mismo que los hogares reciben en compensación por estos factores, lo gastan en el mercado de bienes. Sin la intervención del gobierno, este sería un flujo circular, les cuento, perfecto, seguramente así lo han debido ver, ¿no? Cuando interviene el gobierno, ustedes saben, regula el trabajo de las empresas, ¿no? Y también de los hogares. Recién se ha aprobado la ley, ¿no? Ya debe, bueno, a lo que yo conocía, sabía, las personas que ganan menos de 9.000 bolivianos, 2.000, 3.000, 5.000, etcétera, ¿no? Hasta los 9.000 pueden acumular facturas previo registro. Las facturas que no valen, ¿no? La ley establece, son las manuales, por ejemplo, o las prevaloradas. Para los que no conocen qué es una factura prevalorada, ¿no? Es aquella que ya tiene un valor impreso. Pensemos en una entrada, o lo más común, ¿no? La tarjetita para cargar el teléfono. Ahí no tiene, no ve nuestro nombre, porque es prevalorada, ya está definido el término del valor y del importe en este caso. Sucede lo mismo con las entradas. Esas facturas, al margen del tema de la gasolina, ¿no? De los surtidores, en este caso, de sus distintos combustibles, no son válidas. Pero este gobierno lo que está haciendo es cobrar el impuesto a las empresas y a los hogares, ¿no? Y además, regulando el trabajo del mercado de bienes y del mercado de factores, ¿no? Pero notan, cuando el gobierno cobra un impuesto, a la empresa le dice, dame una parte de lo que generas como ingreso. Y lo mismo a los hogares. Y estos hogares, a su vez, pueden guardar dinero. ¿Cuál es la idea del flujo circular? Que todo lo que las empresas ingresen, lo gasten. Pero cuando eso no sucede, este flujo se desequilibra. Y para corregir esa distorsión están las instituciones financieras. ¿Cuáles son las instituciones financieras? Los bancos, por ejemplo, que en este caso pueden captar el excedente de los hogares. Y alguien dirá también, ¿no? Los hogares pueden prestarse dinero de las instituciones financieras o pueden trabajar con las empresas, ¿no? Y las empresas también se pueden prestar, pero también estas instituciones financieras pueden ayudar a los gobiernos, ¿no? Ustedes saben, han debido escuchar en el caso del país la deuda interna que tiene el país, por ejemplo, ¿no es verdad? Eso tiene que ver con este tema de instituciones financieras. Si seguimos complejizando el trabajo, incluso vamos a ver aquí aparecer a otros países, ¿no? Que cuando hablamos de otros países estamos hablando del resto del mundo. Y esta economía compra, ¿no ve? Del resto del mundo bienes y también vendemos bienes. Este es el tema de exportaciones e importaciones. Pero, ¿cuál es la idea de esta gráfica? Que el sistema financiero en esta economía es un actor más que interactúa en el trabajo con las empresas, los hogares y el gobierno, además de trabajar con este resto del mundo. Producto de la pandemia, por ejemplo, han debido escuchar, ¿no? Las remesas, el dinero que envían habitantes que trabajan o personas que han migrado del país a otros países, pero envían dinero periódicamente en algunos casos, ha disminuido. Es más, se han venido de otros países porque igual ha habido este tema de la pandemia que sigue afectando a este proceso en este caso, ¿no? Pues acá tenemos toda esa secuencia con la que podemos trabajar.
Decíamos que a nosotros no nos interesa tanto el tema económico, ¿no? Si bien sabemos que nos afecta, lo que nos interesa en este caso es el mercado financiero. Primero, cuando hablamos del sistema, decíamos varias partes. Cuando hablamos de partes, hay entes reguladores, ¿no? Ustedes saben que hay un banco central, por ejemplo, o hay un ministerio de economía, ¿no? O el tema legal, ¿no? Existe la ley de servicios financieros, por ejemplo, en el caso del país. Pero de ese sistema, lo que a nosotros nos interesa es el mercado financiero. El mercado es, dice, el mecanismo físico o virtual. Cuando hablamos de un mercado, vemos dos agentes económicos que ustedes ya los conocen, el que oferta y el que demanda. Y en el mercado se produce el intercambio. Pensemos, ¿no? Nosotros somos productores, o sea, de quinoa, por ejemplo, como país, ¿no? Entonces la quinoa se produce en el altiplano, donde están los productores o los que después van a ofertar la quinoa. El mercado será aquellos que demandan la quinoa, ¿no? Y para que se produzca el intercambio, hay, por ejemplo, ¿no? Un mercado físico, ¿no? Donde se produce el intercambio. Pero también debe haber un mercado virtual, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia se ha agudizado el trabajo, por ejemplo, de lo que es el tema del delivery, las compras en línea, etcétera, pero seguimos hablando de un mercado físico virtual. Pero en el caso del mercado financiero, lo que se va a intercambiar va a ser el dinero, ¿no? Por eso dice, mire, en el que se produce el intercambio, acá mucho más general, de activos financieros, ¿no? Cuando hablamos de activos financieros, el dinero es un activo financiero, pero también lo es una acción, un bono, un título valor en general. Además, nos dice es decir, en ese mercado se va a determinar los precios, ¿no? ¿Se acuerdan de una curva o en este caso del equilibrio, perdón, de mercado, donde hablamos, ¿no? En un eje cartesiano graficamos, ¿no? En el tema horizontal, deben acordarse el tema de las cantidades y en el tema vertical los precios. Y se produce un equilibrio, ¿no? Es decir, cuando la oferta se conecta con la demanda, además, ese equilibrio se da en términos de competencia perfecta. Y quizá el mercado más perfecto competitivamente hablando es, en este caso, el mercado financiero del cual estamos haciendo mención, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de ese mercado financiero que vamos a trabajar posteriormente, con el que vamos a desarrollar las actividades en términos de labor en este caso, ¿no? Si nos vamos al país, lo anterior lo hemos trabajado de manera muy general, no hemos hecho mención al país, no hemos hecho mención a nuestra plaza financiera. Ahora nos interesa hablar del mercado como tal financiero. Y en el mercado financiero tenemos dos agentes económicos, ¿no? La oferta y la demanda. ¿Quién oferta dinero en la economía? Alguna vez en clase, siempre hemos tenido clases virtuales como las que estamos en este instante, y con las disculpas de hoy no vamos a tener mucha interacción por este tema incómodo de estar, les decía, una situación atípica por hoy, pero si hablamos de dinero, el que oferta dinero es el ahorrista. Todos nosotros, todos nosotros somos parte del público. A ver, pensemos por un instante, mientras yo acá habilito mi pizarra o mi marcador en este caso. Todos nosotros, les cuento, tenemos ingresos, ¿no? El ingreso que uno recibe de niño de pronto es lo que el papá a uno le puede dar. En nuestro medio tenemos, ¿no? La cultura de los padrinos, de los tíos, etcétera. Entonces tenemos igual, un segundito, tratando les cuento de habilitar en este instante, ¿no? Ahora sí. Eh, ¿No? Les decía, en nuestro medio
tenemos el tema del ingreso, ¿no? El tema del ingreso. Ahora sí, ¿no? El tema del ingreso. El ingreso es el dinero que nosotros recibimos eventualmente en un lapso de tiempo, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos ingresos. Ahora sí. Todos, absolutamente todos tenemos ingresos. Para las personas que trabajan, debe haber en el grupo alguno que ya está trabajando, por ejemplo, su ingreso será el salario que genera. Ese salario en algunos casos es fijo, ¿no? Un salario fijo, es decir, yo trabajo un mes, finalizar el mes me pagan el sueldo correspondiente, ¿verdad? Es un salario fijo, hasta formal, es un trabajo formal. Pero hay ingresos que son variables o que se generan de manera informal. Yo vendo ropa, ¿no? Habrá días donde hay mayor venta y días donde no se produce esa venta, ¿no? Pero ese es mi ingreso. Lamentablemente, todos incurrimos en egresos, ¿no? Egresos. Y es el egreso simplemente el gasto que nosotros efectuamos de ese nuestro ingreso. En el caso, yo me pongo en su lugar un poco como estudiantes, ya en la última etapa de su formación, el egreso será pues, ¿no? El tema de los pasajes de pronto, ¿no? O ahora están conectados, es verdad, de manera virtual a la sesión, pero eso implica que en algunos casos, ¿no? Han comprado una tarjeta y se han comprado megas, se han habilitado, hay paquetes en algunas telefónicas para poder utilizar, ¿no? El tema de la conexión. Todos nos alimentamos eventualmente, en el caso de una familia, tenemos que vivir en algún lugar, ¿no? Será el tema del alquiler, el tema de los impuestos que se tenga que pagar, pero no todos tenemos ingresos. Ah, existen tres opciones nada más, ¿no? Para una persona, para una familia, en relación a la diferencia que queremos marcar, ¿no? La primera es que todo lo que ingrese lo gasta, ¿no? Eh, He pagado en el mes, no sé, con una cifra 1.000, con los 1.000 he comprado desde alimentos, he pagado algunas deudas que tenía, he generado el tema de ciertas compras que faltaban, etcétera, y los 1.000 los he gastado, ¿no? Primer escenario. El segundo escenario, ¿no? En este caso, la diferencia decíamos cero, ¿no? En el segundo escenario, vamos a ser un poco dramáticos, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Hay familias, habemos personas que gastamos más de lo que ingresamos. ¿Eso qué nos va a generar? Que la diferencia sea negativa, ¿no? Yo no sé cómo negativa. Claro, yo he ingresado 100 bolivianos, ¿no? 1.000 bolivianos en el ejemplo que les daba, pero he gastado 1.200, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿cómo? A ver, yo habiendo ingresado 1.000, gasto 1.200. Y la respuesta es sencilla, ¿no es verdad? Nos prestamos, ¿no? Yo me acuerdo de estudiante, uno se emocionaba con algún juego, consumiendo algún producto, etcétera, y de pronto no, me encontraba sin dinero. Y como yo vivía lejos de la universidad, tenía que pedirle a algún amigo, a alguna persona conocida que me preste dinero. Y eventualmente, ¿no? Tenía un resultado negativo, ¿no? Obviamente, ni la empresa ni las personas podemos tener esos resultados negativos recurrentemente, ¿no? Imagínense, cada día estar pidiéndome salvas, me prestas dinero, etcétera, no parece coherente, ¿no? Pero hay momentos en los que, ¿no? El ingreso, en este caso, es menor al egreso, ¿no? En el primer escenario, el ingreso era igual al egreso, ¿no? El escenario quizá más interesante, donde se da esta posibilidad del ahorro, es cuando la diferencia es positiva. ¿Qué implica positivo? ¿Se acuerdan? Yo ingresaba 1.000. ¿Cuánto he gastado en los 1.000? 800. ¿Cuánto me sobra? 200. ¿Qué es esos 200? Es el ahorro que genera, ¿no? Ese es el primer componente. Entonces, alguna vez yo pregunto, ¿no? ¿Dónde hay dinero en una economía? Y me dicen en el banco. Pero digo, el banco no tiene dinero. El banco lo único que ha hecho es
estos ahorros del público, juntarlos de alguna manera, ¿no? En la primera parte. Entonces, esta es la oferta de dinero. ¿Quién oferta dinero en una economía? Somos los ahorristas. ¿Quiénes somos los ahorristas? Acá podemos citar, ¿no ve? Personas, como cada uno de nosotros. Podemos hablar de familias, me imagino, ¿no? Entonces, ahí veo apellidos, perdón, Calle, Bollo, Ceballos, ¿no? Que son apellidos. Detrás de un apellido hay una familia y tal vez como familia se puede generar un ahorro. Alguien dirá, ¿no? ¿Ahorran las empresas? Sí, ¿no? O sea, hay empresas que tienen más ingreso que egreso. ¿Qué hacen con ese dinero? De pronto, ¿no? Una cuenta corriente de PP que enseguida vamos a ver. O, ¿no? Puede ser el mismo gobierno, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado este tema de, ¿no? Hay superávit fiscal? ¿Cuál era la idea de ese superávit fiscal? Que el país gastaba menos de lo que ingresaba. Es decir, el país generaba un ingreso de 100, imaginaremos, de los 100 gastaba 90. ¿Cuánto le quedaba? 10. Ese era el superávit fiscal que generaba en este caso el país, ¿no? Este es el primer elemento. En el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, si vale el término, es la demanda, ¿no? La oferta, ese demanda. ¿Quién demanda dinero en la economía? Y obviamente vamos a ser los mismos, ¿no? Nosotros como individuos, cuando demandamos dinero, ¿no? Les decía, en una situación informal, ¿no? Informal, eh, en algún momento he terminado de gastar todo lo que he ingresado. Para terminar el mes, el día, la semana, etcétera, yo necesito prestar. Si yo le digo a usted, vamos a Miguel, a Ismael, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué hacen cuando necesitan dinero? Seguramente nos darán opciones, ¿no es verdad? Alguien dirá, no, bueno, yo me presto de un familiar, no, yo recurro a un amigo, ¿no? Ahí es cuando demandan. Pero una empresa, a ver, pensemos, ¿no? En Somos, una empresa grande, conocida, que pida a personas dinero para comprar un horno, para comprar materia prima, etcétera, me parece coherente, ¿no? Pues, ¿a dónde irá? A un banco. ¿A dónde irá? A una emisión de títulos, valores, ¿no? Ahí está el tema del individuo. O las familias, ¿no? La familia necesita renovar la casa o remodelar la casa. O no, la familia no tiene casa, no está viviendo, imaginemos, en alquiler, en anticrítico. Dice, no, pero yo quiero tener una casa, o queremos tener una casa, necesitan dinero, ¿no? Para comprar. Lo mismo las empresas o el gobierno. No sé si han escuchado recién la noticia, cuando reciente, a inicios del mes anterior o del año anterior del último mes, ¿no? Inicios de diciembre, fines de noviembre, el gobierno decía vamos a pagar el bono contra el hambre, ¿no? Y para pagar ese bono se ha recurrido a créditos externos. El gobierno necesitaba dinero, pero ese dinero igual lo va a tener que pagar eventualmente. No, el gobierno al final es simplemente la representación del país. Nosotros como país somos, perdón, los que vamos a tener que pagar de una o de otra manera ese dinero. ¿Han notado? Alguien necesita dinero, ¿no? Acá, el demandante. Alguien tiene dinero. ¿Cómo se conectan? Se pueden conectar informalmente, por ejemplo. ¿Qué es informal? ¿No? No sé si han visto, hay negocios como Prenda Más, ¿no? Yo voy con mi anillo de oro y lo empeño, ¿no? A ver, si yo les digo, a ver, formas de conseguir dinero, ¿no? Y probablemente alguno, en algún momento, tal vez no ahora, pero a futuro lo haga, o lo haya hecho en el pasado, ¿no? Empeñar algo, por ejemplo, ¿no? Eso es de manera informal en este caso, ¿no? Hay entidades, por el otro lado,
Se ha salido Luis Alcázar. Solo el no, se ha salido. ¿Por qué se ha salido? La señal de bajar un rato, nada más. Mil disculpas. Decíamos, hay un momento en el que se produce la conexión entre el oferente y el demandante. Así no lo pago. Les decía, hay un momento en el que se produce. No, hay un momento en el que se produce la conexión entre lo que es el oferente y el demandante de recursos. Esa conexión se puede dar de manera informal o con entidades que están en proceso de regulación. Cuando hablamos de entidades que están en proceso de regulación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, han debido escuchar estas instituciones con seguridad, ProMujer, Diaconía, ¿no? Son entidades. Que lo carguen nomás a otra. Las cables de igual. Por favor, estamos con el retorno. Ayúdenme, ¿cómo estamos con el retorno, por favor? Hay un poco de eco, Liz.
que está todo. Ah, estamos con el retorno, por favor, he tenido aquí un problema. Les comentaba hace instantes el tema de instituciones que están en proceso de regulación. Estas instituciones que están en proceso de regulación no implica que sean informales, pero la ley todavía no, eh, la ley, perdón, de servicios financieros lo que establece es el cumplimiento de ciertos requisitos. Y en ese proceso, desde sí está en el tema de diaconía, por ejemplo, ¿no? Promujer, ¿no? Por mencionar las más conocidas. En este momento, estas instituciones se llaman instituciones, o están dentro del grupo, perdón, de instituciones financieras de desarrollo, ¿no? Para poder hacer ese trabajo de regulación. Ustedes saben que el ente que regula el trabajo de un intermediario financiero es, en este caso, la ASFI, ¿no? Ahí tenemos a la ASFI como aquella institución de regulación para autorizar el trabajo de lo que ahí tienen, ¿no? Los intermediarios financieros regulados. ¿Qué hace un intermediario? Primero, como pueden ver, está en medio de la oferta y la demanda, ¿no? El que oferta y el que demanda. De hecho, estos dos agentes tendrían que encontrarse, pero como no pueden hacerlo de manera aislada, no pueden hacerlo por su cuenta porque eso sería informal. La ASFI lo que ha hecho es regular el trabajo de lo que son, perdón, los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros autorizados, en este caso por la ASFI, son, por ejemplo, los bancos, ¿no? Tenemos las cooperativas, las instituciones financieras, las entidades, perdón, financieras de vivienda. En el caso de bancos hay una subclasificación, ¿no? No es lo mismo un banco múltiple que un banco PYME o que un banco público, por ejemplo, ¿no? Para conocer estas entidades reguladas, deberíamos centrarnos a la página de la ASFI, ¿no? asfi.gov.bo, y vamos a tener un documento en PDF que nos va a decir a la fecha, ¿no? Cuáles son las entidades reguladas, en este caso por la ASFI, ¿no? Ese es el tema del intermediario financiero regulado para este caso. ¿Qué hace este intermediario? Llámese banco, llámese cooperativa, llámese entidad financiera de vivienda, capta el dinero del público, ¿no? Si yo le digo, a ver, ¿en qué banco usted ahorra? O si tuviese la opción, o si le dijesen, tiene que ahorrar, ¿en cuál podría generar ese ahorro? ¿No? Simplemente en el caso de bancos, tenemos 13 bancos, les cuento, con los que trabajamos, ¿no? 13 instituciones financieras en este caso, ¿no? En el caso de mutuales, ¿no? 6 mutuales autorizadas, ¿no? Para el funcionamiento o el trabajo que en este caso vamos a efectuar. Pero para captar lo que el intermediario ofrece es el pago de un interés. Ese interés que paga es la tasa pasiva. De pronto ustedes han escuchado con seguridad el trabajo que en este caso desarrolla el superavitario con el intermediario
se llama operaciones pasivas, ¿no? Ejemplo de operación pasiva sería, por ejemplo, un TPF, una caja de ahorros, una cuenta corriente, ¿no? Y en materia financiera, de pronto ustedes han hecho todo ese trabajo, ¿no es verdad? En términos de del conjunto de operaciones que el que tiene dinero desarrolla con el intermediario financiero, ¿no? Esas son operaciones pasivas, les decía, que trabajan eventualmente. ¿Qué hace por el otro lado? Deme un segundito. ¿Qué hace por el otro lado? ¿Qué hace por el otro lado el intermediario? El intermediario no le sirve ese dinero. O sea, que el banco lo tenga en bóvedas, imaginaremos que lo acumule, no es relevante. O sea, ese dinero necesariamente tiene que colocarse. ¿Dónde se lo va a colocar? Donde se necesita. Ese proceso se llama colocación. No, colocación. ¿Qué es la colocación? Aquel proceso o aquel procedimiento que permite al intermediario ese dinero dejarlo donde se necesita. A cambio, obviamente, va a cobrar una tasa. Esa tasa es la tasa activa, ¿no? Entonces, las operaciones que el banco desarrolla con el deficitario son operaciones activas y las operaciones pasivas las hace con el ahorrista, ¿no? Hay mecanismos de contrato, hay procedimientos, pero en general, como han visto, hay dos operaciones que hace todo intermediario. O es pasiva o es activa, ¿no? Uh, Obviamente, el intermediario, como ven ahí, vive de lo que se conoce como spread financiero. Esta es la intermediación financiera, ahí dice en rojito, indirecta, ¿no? Es el primer mecanismo de trabajo que se tiene, ¿no? La intermediación financiera indirecta. ¿Y qué es el spread? La diferencia entre la tasa activa y la pasiva, es decir, entre la tasa que cobra menos la que paga el intermediario, ¿no? Si nosotros fuésemos intermediarios, ¿qué hace un intermediario de manera general? ¿En qué consiste el negocio? Tratar de comprar algo barato para venderlo caro, ¿no? Ese es el objetivo del intermediario. Y un banco es igual, un intermediario, es decir, un banco lo que hace es conseguir dinero barato y cobrar caro por ese dinero, ¿no? ¿Qué se llama esa diferencia? Spread. Nosotros en la carrera, oh, ustedes ya están su séptimo, me parece, semestre, ¿no es verdad? Eh, lo que hacemos es llevar inglés. If you don't know what does it mean spread, ¿no? Spread simplemente es diferencia, ¿no? En términos de traducción. Esa diferencia es la que vive el banco. Ahora, nosotros ese mecanismo ya lo conocemos, ¿no? Si yo le digo, a ver, usted que necesita dinero ha recurrido al banco, ¿no? Y en algún caso no deben tener su tarjeta, su cuenta o su caja de ahorros, que es el producto más usual. De pronto en casa les han ya han conformado un dinero para, qué sé yo, su titulación, pero ese dinero no lo va a utilizar inmediatamente, tal vez está en un DPF, ¿no? Ah, Debe haber familias, individuos puede ser que haya alguna excepción, ¿no? Pero no, la mayoría no creo que se hayan prestado dinero del banco. Pero sí como individuos nos hemos debido de prestar informalmente, que eso implica que no es regulado. Obviamente, miren acá, a mí me interesa que el banco me pague más. Si me paga más, me esfuerzo más, por un lado. Y en el otro lado, no se ve con las disculpas ahí de la transición, pero quisiera que paguen o cobren menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Había ferias que decían del productor al consumidor, ¿no? ¿Qué es una feria del productor al consumidor? ¿No? Cuando no hay el intermediario, porque el intermediario se lleva su tajada. En ese tipo de ferias, ¿no? El que se beneficia es el que compra y también el que vende. En el caso del mercado financiero, si yo prescindo de los bancos, como ejemplo, nada más, ojo,
podría ahorrar, por ejemplo, en una SAFI, ¿no? Que es una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión, ¿no? Esa SAFI lo que hace es juntar el dinero de los ahorristas, ¿no? Y los lleva a la bolsa de valores. Y mediante la bolsa llega a donde se necesita. A diferencia del banco, al banco pueden ir individuos, familias, etcétera, pero no pueden ir familias ni individuos a la bolsa de valores. Solo empresas y obviamente el tema del gobierno igual, ¿no? Ahí tenemos el tema bursátil. Tenemos, por otro lado, las agencias de bolsa. No, yo que soy ahorrista, puedo ir con mi dinero a la agencia de bolsa, ¿no? A la agencia de bolsa y mediante la agencia de bolsa, igual sigo recurriendo a la bolsa de valores para llegar, perdón, con mi dinero a donde se necesita. Entonces, a ver, si nos ponemos como ahorristas, seguramente tenemos una opción. La primera, ¿cuál sería? Recurrir en este caso a nuestro chanchito, ¿no? Como ahorristas les digo. La segunda sería ya más interesante, al banco. La tercera sería ya ir a un mecanismo bursátil, ¿no? Con nuestro dinero. Y en el otro lado lo mismo, ¿no? Podemos recurrir a un familiar o un amigo en la parte inferior, ¿no? Podemos irnos a un banco o ya en la parte superior sería algo así, ¿no ve? Como la emisión de un título valor, ¿no? Llámese acción, llámese bono, para ir a conseguir dinero. Hay otros entes, ¿no? Ustedes de pronto, ¿no? Para los que les guste el séptimo arte, pueden ver, ¿no? Hay el tema del lobo de Wall Street, por ejemplo, me acuerdo, para ver el tema del funcionamiento, ¿no? De los agentes de bolsa, en este caso, la agencia ya sería la institución como tal, están las calificadoras de riesgo, en nuestro medio tenemos cuatro, ¿no? Que están operando, Standard Poor's, Moody's, ¿no? Como ejemplo, entidades de depósito de valores, ¿no? Ya uno no se lleva el bono, les cuento a casa, antes eso sucedía. Ese bono ahora ya es simplemente la constancia en una hojita impresa. ¿Por qué? Porque el bono como tal está custodiado en una entidad especializada, les cuento que en este caso es el tema de la entidad de depósito de valores, ¿no? Para hacer ese trabajo. Esta partecita, como pueden apreciar, se llama la intermediación financiera directa, ¿no? La intermediación financiera directa. Ahora, alguien dirá, ¿no? ¿Acaso la bolsa, acaso la SAFI, las agencias, etcétera, no cobran por su trabajo? ¿No? El banco, ¿se acuerdan? Lo hacía, ¿no? Y se quedaba con el spread. Estas entidades igual cobran por su trabajo. Y lo que cobran al final se conoce, les cuento, como comisiones, ¿no? Entonces, si yo llevo mi dinero a la SAFI me lo va a invertir a mi nombre, pero por esa inversión me va a cobrar una comisión. Y esa comisión es la que, en este caso, yo voy a tener que pagar periódicamente. Lo mismo las agencias de bolsa o las demás entidades financieras. Si nosotros seguimos ahondando en nuestro sistema financiero, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan formalmente aportan periódicamente a las AFPs, ¿no? Y yo que soy informal, igual puedo, por si acaso, aportar a las AFPs, ¿no? Pero ese dinero está pensado en una jubilación. Si uno tiene, por ejemplo, en su caso, la media de edad debe ser 20, 22 años como máximo, ¿no? Debe haber personas con más edad, obviamente, pero no, yo con 30 años, ¿cuánto todavía voy a poder trabajar formalmente? Y el dinero que se puede ahorrar, no, se invierte al final y llega donde se necesita. ¿Dónde está el dinero de las AFPs, por ejemplo? En el gobierno, ¿no? Han debido escuchar la deuda interna que tiene el país, por ejemplo, ¿no? O el tema de los seguros, no sé, no he escuchado mucho las noticias, pero estamos empezando una nueva gestión, el tema de los vehículos, ¿no? Ve ahí el tema del seguro obligatorio, ¿no? Para el tema del transporte, el SOAT, si van a obligar a que los conductores o los propietarios de vehículos compren ese seguro,
ese seguro o ese dinero, perdón, lo van a juntar las aseguradoras. Y esas aseguradoras, mediante la bolsa, lo invierten donde se necesita el descuento, ¿no? El ente que regula el trabajo de, de esta parte de los seguros o de las AFPs es la Autoridad de Pensiones y Seguros, la APS, como pueden ver, ¿no? Acá está el tema de la gestora pública, porque bueno, ya el gobierno anterior, no estoy hablando de la gestión del MAS, ¿no? Eh, Decían, no, estas AFPs se están llevando dinero. Y es cierto, que están cobrando por el dinero que en este caso administran, ¿no? Ese dinero que se vuelva público y que la gestora pública se encargue ahora, ¿no? Que es la idea de la gestora pública, una AFP, pero ya no privada, sino ahora pública, que administre el fondo de jubilación, ¿no? Pero bueno, todavía están en esa transición, siguen existiendo, ustedes saben, dos AFPs que siguen operando en este instante, ¿no? Miren, lo que acá tenemos es todo el mercado financiero retratado, ¿no? En esta gráfica tenemos tres niveles, ¿no? Desde lo informal o en proceso de regulación, tenemos la intermediación indirecta, el mejor ejemplo ahí serían los bancos y la parte bursátil. En nuestro medio coexisten esos tres niveles, les cuento, ¿no? En términos de trabajo, para poder hacer el desarrollo de lo que es el manejo de dinero en la parte financiera en este caso. Al margen de esto, tenemos, por ejemplo, el tema del Banco Central, ¿no? Que respalda, dice, la emisión monetaria. No sé si han escuchado, ¿no? Operaciones de mercado abierto significa esa OMA. Eh, Me imagino, esta gestión, el Banco Central debe estar vendiendo los bonos navideños, ¿no? Se llaman bonos navideños por la época en la que se ofertan esos bonos. Miren, lo que hace el Banco Central es colocar papeles en la economía y saca dinero de la economía, ¿no? Habrá un momento en el que el proceso sea contrario, es decir, devuelvan el dinero y esos papeles los recojan, ¿no? Pero bueno, tenemos el tema del Banco Central. Hay otros bancos, no sé si han escuchado el banco de segundo nivel como el BDP, ¿no? En el caso del país se han emprendido proyectos, ¿no? ¿Se acuerdan de el tema de los teleféricos, el tema eh, de las carreteras, ¿no? Y ese dinero no ha sido del país. Ha habido otras instituciones que han apoyado, como el tema de la CAF, del BID, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, que nos financian eventualmente. El mejor ejemplo es este bono contra el hambre que está siendo financiado con recursos del FMI y del Banco Mundial, ¿no? Para poder pagar 1.000 bolivianos a determinado grupo poblacional que reúne ciertas características o sea focalizado en términos de esas características, ¿no? Ahí tenemos a nuestro sistema financiero nacional como tal en términos de trabajo, ¿no? Ah, obviamente esto nos permite conocer las opciones que yo tengo teniendo dinero y las opciones que yo tengo o dispongo cuando carezco de él. En la vida, ustedes saben, es más conveniente tener más opciones que menos opciones, ¿no? Hay gente que, y estamos hablando de empresarios, que seguramente el único mecanismo que tienen es el tema informal, ¿no? Habrá otros que lleguen a la parte bancaria y muy pocos, lamentablemente, al tema bursátil, como posteriormente lo vamos a ver en la presentación de esta primera etapa, ¿no? Pero bueno, acá ya tenemos una imagen de todo lo que es, les decía, este mercado financiero nacional, básicamente en términos de trabajo, ¿no? Y todo se inicia por esos oferentes y esos demandantes, en este caso, de recursos con los que eventualmente trabajamos o desarrollamos, ¿no? Vamos a volver en esta última etapa y bueno, la lectura que les he pasado, reitero, está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para comentar a los que he visto que algunos se han integrado. En nuestro grupo de WhatsApp, de momento, ya mañana tendremos la plataforma habilitada, lo que me han comentado desde carrera. Está la presentación que están viendo en este instante y está la lectura número uno. Al final de la lectura, si la memoria no me falla, hay 11 preguntas o 12 preguntas, ¿no? Y el trabajo en este caso va a ser individual para responder esas consultas.
por el tema de plataforma y el tema de trabajo, lo vamos a hacer manualmente en este caso, pero la tarea todavía no la van a presentar, vayan haciéndola, vayan leyendo el capítulo, pero el trabajo como tal lo vamos a presentar mañana, ¿no? Mañana yo en el horario les voy a decir, les voy a mostrar la plataforma, les voy a dar el tema del material que hemos ido desarrollando y lo que está pendiente, como el programa o la parte evaluativa, para que lo podamos desarrollar. Bueno, continuando en esta primera presentación, en nuestra primera sesión de la materia, vamos a llegar al tema de la empresa y los objetivos que ésta pretende, ¿no? Ah, y seguramente viendo el libro van a tener más claro, incluso, acá dice que los gerentes, los administradores, los responsables financieros de la empresa, como objetivo tienen que perseguir el incrementar el valor de la empresa en el mercado, ¿no? A ver, les voy a comentar en qué consiste este objetivo de incrementar o también dicen, ¿no? Maximizar el valor de la empresa en el mercado. Primero, estamos asumiendo que la empresa es una sociedad anónima. Ustedes saben que las sociedades anónimas tienen acciones, ¿no? Y estas acciones se negocian, eso no se dice en la teoría, ojo, ¿no? En el mercado de valores, ¿no? Si en este instante nosotros nos vamos a una página financiera bursátil, seguramente vamos a poder encontrar acciones de Disney, de Coca-Cola, ¿no? De empresas multinacionales y podemos comprarlas tranquilamente, ¿no? Imaginaremos, ¿no? Una acción de Coca-Cola, una acción de Disney, de Apple, de Microsoft, etcétera, tienen un precio que en este instante deben estar negociándose, ¿no? Compramos una acción, por darles un ejemplo, en $30. ¿Cuál es la idea? Que esa acción mañana, pasado, a fin de mes, a fin de año, no tendría sentido, ¿no? De que valga menos. Lo que quiero es de que valga más. Eso implica incrementar el valor de la empresa en el mercado. Yo en una clase comentaba algo como esto, ¿no? ¿Será más fácil, qué será más fácil, perdón, ¿no? Conseguir una acción, imaginaremos, de Disney, ¿no? Una empresa norteamericana, de Microsoft, otra americana, o será más fácil conseguir una acción de Intel, pensemos, ¿no? De PIL, pensemos, ¿no? De Sobose, pensaremos, empresas de nuestro medio, la cervecería, ¿no? Un canal de televisión igual es una SA, un banco igual es una SA, será fácil conseguir una acción del Banco Mercantil Santa Cruz, por dar un ejemplo, o será más fácil conseguir una acción entendiendo la acción, perdón, como un título valor como de Coca-Cola, de Microsoft, de Apple, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, aunque no crean, es más fácil conseguir una acción de una empresa americana, obviamente siempre y cuando que esta empresa americana cotice en bolsa, que de una empresa nacional. Y uno dice, ¿pero por qué? Es que las empresas que les he mencionado, Sobose, la cervecería, un banco, etcétera, no cotizan, les cuento, sus acciones en la bolsa. Nuestra bolsa es bastante restringida, les cuento, ¿no? Es bastante restringida. Vamos a ver posteriormente que lamentablemente nuestra bolsa, si bien se negocian títulos valores, se negocian más títulos valores, no sé si han escuchado esto en alguna materia, de renta fija que de renta variable, ¿no? Entonces, este objetivo de maximizar el valor de la empresa en el mercado o incrementarlo es muy agringado, le pondremos, ¿no? Nacionalmente, si estuviésemos hablando de una microempresa, si estuviésemos hablando de una mediana empresa, pensaríamos más, les cuento, en términos de lo que está abajo, maximizar la riqueza de los dueños. Nuestro objetivo entonces sería maximizar la riqueza de los dueños, de los propietarios. Yo lo coloco más directo, les cuento, ¿no?
hacer que los dueños sean más ricos. ¿No? Y uno dice, ¿acaso son ricos los dueños? Claro, su riqueza está invertida en la empresa. ¿Qué quieren estos propietarios? Volverse más ricos. Entonces han debido escuchar, ¿no? Vivimos en una sociedad o en un mundo capitalista. ¿Cuál es la idea? Que ese capital crezca. Obviamente siempre hay que tener equilibrios en la vida. No, no queremos que crezcan irracionalmente, sino de manera lógica, de manera razonada en términos de enfoque. Y eso precisamente nos lleva a lo último, dice, ¿no? Con el objetivo de beneficiar a los propietarios. Entiendo yo además que en su caso ya habiendo llevado finanzas 1 y 2 tiene una mayor base, eso vamos a aterrizarlo, van a ver en 3 cuando vamos a conjuncionar distintos elementos. Lo que tenemos acá, ahora sí, mil disculpas, no he visto el tema del micrófono, no estaba habilitado, es, decíamos, incrementar el valor de la empresa en el mercado, ¿no? Ese objetivo debería pensarse en términos de una empresa grande cuyos títulos cotizan en la bolsa de valores. Lamentablemente, en nuestro medio, las empresas, al ser iguales seas, ¿no? Les decía un banco, no cotizan en bolsa, no son sociedades anónimas, tienen acciones plenamente, pero esas acciones no están inscritas en la bolsa de valores. Por eso es que es difícil, ¿no? Conseguir acciones de empresas bolivianas. Es mucho más fácil conseguir acciones de empresas, les comentaba, americanas. Es un objetivo mucho más familiar a nuestro medio sería el que tenemos ahí abajo, maximizar la riqueza de los dueños o de los propietarios, ¿no? Si nosotros somos empresarios, pensemos, tenemos un restaurante, por dar un ejemplo, ¿no? Un taller de metal mecánico, y así podemos darnos distintos ejemplos. ¿Cuál es la idea? Que tengamos, ¿no? O que generemos una mayor riqueza, ¿no? Independientemente de si la empresa es sociedad anónima, es SRL o es unipersonal. Por eso, en la última partecita dice con el objetivo de beneficiar a sus propietarios. ¿Por qué uno se anima a hacer empresa? Porque haciendo empresa uno se vuelve más rico. Debido escuchar, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista y la idea del capitalismo es acumular, ¿no? Obviamente también podemos ver una connotación negativa que lo vamos a analizar en la última etapa de esta presentación, ¿no? Ahora, si nuestro objetivo está claro, ¿no? Acá está abreviado simplemente, ¿no? Dice maximizar el valor de la empresa en el mercado. Para nosotros, este objetivo es similar al tema de maximizar la riqueza de los dueños o hacer que los dueños sean más ricos, ¿no? Es lo que comentábamos hace instantes, ¿se acuerdan? Si estuviésemos en marketing, bueno, yo les confieso, no me llama mucho la atención, no me gusta de pronto incluso el tema del marketing, lo entiendo, lo puedo desarrollar, pero no es algo que sea de mi elección, si vale el término, ¿no? La pregunta es, si estuviésemos en marketing, si estuviésemos, qué sé yo, en gestión del talento humano, si estuviésemos en operaciones, el objetivo seguiría siendo el mismo, les cuento, maximizar la riqueza del dueño. La pregunta es cómo logramos ese objetivo, ¿no? Si me pongo a pensar en marketing, diríamos, no, hay que hacer una brillante campaña de publicidad. Alguien dirá, no, es mejor definir un posicionamiento adecuado para el producto, ¿no? Alguien hablará, ¿no? De, no, la promoción tiene que ser adecuada. Esa Navidad han debido ver no sé cuántas marcas de panetones. Cada panetón trataba de esmerarse de pronto, ¿no? No, este juguete se ve mejor, más grande, etcétera, y trabajar en torno a esas connotaciones que en este caso desarrollamos, ¿no? O trabajamos. Entonces ahí tenemos distintos
comercialmente hablando se está logrando. Si estuviésemos en 7 años, ¿no? Alguno debe gustar esa área, mi óptica parece más un hobby, diríamos, no, hay que motivar a la gente, ¿no? Hay que generar compromiso del personal. Alguien dirá, no, mejor empecemos con un reclutamiento adecuado, con una capacitación, ¿no? Cada área parece que nos da distintas herramientas, pero ¿para qué? Ojo, estamos hablando del ángulo privado, hacer que el dueño sea más rico. Y si desde marketing, desde finanzas, desde operaciones, ¿no? Desde operaciones, que se uno ve, una selección adecuada del proceso de producción, una distribución adecuada, etcétera, ¿no? Si hacemos eso, vamos a lograr, obviamente, nuestro objetivo. Si nosotros logramos el objetivo, independientemente del área funcional o del área de procesos en la que estemos, obviamente el dueño nos va a querer, nos va a amar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo más rico. A nosotros no nos interesa el área de talento humano, no nos interesa el área de marketing, no, no porque no me guste a mí, sino por un tema de materia básicamente en la que estamos. Nosotros tenemos que enfocar el objetivo financiero, ¿no? En este caso, al área financiera también. Y acá tenemos nuestro modelo financiero, ¿no? Y seguramente esto igual lo han visto, van a ver, ¿no? Acá dice, para lograr este objetivo lo vamos a hacer en función a 3 decisiones. Decisión, decisión, decisión. ¿No? Las 3 que tenemos ahí. La primera dice decisión de inversión. ¿Qué implica la decisión de inversión? Uno tiene que saber en qué invertir. Si sabemos en qué invertir, vamos a ser ricos. No por invertir uno se hace rico. O sea, sería sencillo, ¿no? Yo invierto y eso automáticamente me vuelve rico. Porque si fuese así, todos lo haríamos. Hay que saber en qué invertir. Pensemos en el gobierno, y no porque no me guste o no sea afín al gobierno, sino simplemente como ejemplo, y ni siquiera de este gobierno, porque vamos, recién está empezando, ¿no? Pensemos en el gobierno anterior del MAS, ¿no? A invertir, ¿no? A ver, voy a mencionar 2 inversiones que me parecen interesantes, ¿no? La primera, San Buenaventura. ¿No se acuerdan de la planta de azúcar? ¿No? Del ingenio azucarero en todo caso, ¿no? A invertir. La maquinaria tal vez es muy buena, muy interesante, etcétera. La pregunta es, ¿será que esa inversión ha hecho más rico? Bueno, en este caso tendría que ser al país, no al gobierno. Pero ¿será que ha hecho más rico al país? Bueno, yo les confieso, ¿no? $100,000 con suerte debido a gastar, porque muchísimo menos es lo que he agarrado, pero bueno, estoy imaginando $100,000. Nuestro país ha invertido casi $1,000 millones. No sé si alguien se imagina esa cantidad, ¿no? O sea, $1,000 millones. ¿Y en qué he invertido estos 1,000 millones? En una planta para procesar, en este caso, el tema del gas, ¿no? En Bulo Bulo, ¿no? Una planta para procesar el tema de concentrados o fertilizantes, perdón, de gas, ¿no? O producto del gas en este caso. Y esa planta, bueno, primero la ubicación terrible en pleno Chapare, Cochabamba, no hay vías de conexión y fundamentalmente el tema del mercado después, ¿no? ¿A dónde sacamos desde ahí? Se ha invertido, les decía, $1,000 millones, no casi $1,000 millones, pero ¿será que el país es más rico producto de esa inversión? La idea puede ser buena, pero no basta con invertir, lamentablemente. En un curso de proyectos públicos, la persona que facilitaba hacía una consulta que me llamó la atención. ¿Qué necesitará nuestro país? ¿Más inversión o mejor inversión? ¿No? Y cuando hablamos de mejor inversión, está bien, tenemos dinero. Lamentablemente ese dinero siempre va a ser escaso. Habrá que ver dónde lo invertimos o cómo lo invertimos, ¿no? O en qué, como dice la pregunta, lo invertimos. Nosotros vamos a ver en el curso
que esta inversión se puede hacer en dos cosas, ¿no? En activos financieros, uno dice, no puedo comprar un bono, puedo comprar una acción, ¿no? Un título valor en este caso, o podemos invertir en un activo real, que es un activo real, una máquina, un vehículo, muebles y enseres, y así podemos seguir, ¿no? Si invertimos bien, vamos a hacer que el dueño sea más rico. Si hacemos mal la inversión, lo vamos a volver más pobre, ¿no? Eso nos comenta esta primera etapa, ¿no? Entonces, la primera decisión que hay que saber es en qué invertir. Si sabemos en qué invertir, la otra decisión que hay que tomar es ¿y cómo lo financiamos? ¿No? Yo sé que es coherente invertir en la ampliación de la planta, ¿no? Es coherente invertir en el desarrollo de un nuevo producto. La inversión es buena. Segundo, ¿cómo lo financiamos? Y en este cómo, diríamos, solo hay dos opciones. Nuestra primera opción, nuestra primera opción sería, ¿no? En este caso, nuestra primera opción sería o es dinero nuestro, si es dinero nuestro, eso genera el tema del patrimonio, ¿no? Eso genera, perdón, el dinero del patrimonio. Estábamos, estábamos en este caso en el tema, les decía, de inversión, en qué invertir. Si sabemos en qué invertir, tenemos una parte de nuestra vida resuelta. La segunda decisión nos dice cómo lo financiamos. Y les estaba comentando, tenemos dos opciones para financiar. La primera es el tema del dinero de los dueños, eso implica el tema del patrimonio, ¿no? Es una primera opción, o los prestamos. De hecho, las empresas hacen ambas, ¿no? Es decir, una parte es dinero propio y otra es dinero que nos prestamos. Dinero que nos prestamos del mercado financiero, dinero que nos podemos prestar de la parte bursátil, lo que veíamos anteriormente. A veces, ¿no? Uno invierte bien, pero como no financia bien, igual generamos que el objetivo no se logre. Es decir, no se maximiza el valor de la empresa en el mercado o lo que nosotros comentábamos hace instantes, la riqueza del dueño, ¿no? Entonces tenemos ahí ese mecanismo. A ver, maximizar el valor en este caso o la riqueza del inversionista implica invertir adecuadamente y financiarnos adecuadamente. La tercera decisión que nosotros no vamos a trabajar, si les voy a comentar el por qué,
aplica las decisiones, dice, de gestión de operaciones, pero no estamos hablando de operaciones, en este caso, productivas, ¿no? Sino de operaciones financieras. A ver, me explico. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ¿con cuánto de dinero uno tiene que salir de casa? ¿O cuánto de dinero tiene que manejar por día o por semana? Por día imaginaremos, ¿no? Yo como estudiante, por ejemplo, ¿no? Asumiendo, ojo, una clase presencial, porque una clase virtual es algo distinto. Ponemos ejemplos, vamos a ir de manera rápida, ¿no? Una situación presencial al año, o este año, me imagino, ¿no? El primer semestre va a seguir siendo virtual con seguridad por ese tema del rebrote. En Europa ya se está hablando de una tercera ola incluso, ¿no? De lo que puede ser este rebrote. Pero bueno, volviendo a nuestra realidad, en una situación normal, les cuento, yo me ponía a pensar en algo como esto, ¿no? A ver, hoy es lunes, viendo mi horario, tengo, imaginemos, dos clases o tres clases en el día. Mi primera clase es a las 9 de la mañana, por dar un ejemplo, ¿no? Y de ahí tengo mi siguiente clase a mediodía. Puedo hacer un puente, pero en ese puente voy a ir al café, voy a desayunar, entonces ya tenía un pasaje, ya tenía el tema del café. Mi siguiente clase, imaginaremos, era a las 3 de la tarde, entonces eso me obligaba a almorzar, ¿no? O si era en la noche, a volver de pronto, ¿no? Si trabajo, la situación se va a cambiar o va a modificarse, pero no tan así un presupuesto. Esa era la idea a la cual quería llegar, ¿no? Y en base a ese presupuesto yo decía, mira, bueno, hoy papi yo necesito, no sé, 20 bolivianos. ¿Por qué? Pasaje necesito tanto, me voy a quedar, además el docente me ha dicho va a sacar fotocopias o hay que sacarse fotocopias, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese era mi presupuesto, ¿no? Eso no tiene que ver con invertir ni con financiarse, eso tiene que ver con operar, ¿no? Pensemos ahora en el caso de una empresa, ¿no? ¿Cuánto de dinero necesita o cuánto de inventarios necesitará la empresa? ¿No? O sea, ustedes saben, mucho inventario es un problema, poco inventario es otro problema, ¿no? Entonces, gestión de operaciones, ¿no? ¿Cuánto? Pero, ¿por qué dice cuánto la pregunta? No sé si usted se acuerda de los ratios financieros. Y me acuerdo del ratio del capital de trabajo, ¿no? Que era, ¿se acuerda? El capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? ¿Cuánto de capital de trabajo necesita una empresa? Las primeras dos decisiones acá nos dice son ocasionales. Yo no invierto todos los días, ¿no? Estas decisiones las hago ocasionalmente o esporádicamente. Acá nos dice más de un año, ¿no? Ahora, ¿qué es largo plazo? Más. A ver, pensaremos si es cierto. ¿Cuántas casas compraremos en nuestra vida? Una casa, presupuesto estimado, ya le pondremos la más baja, ¿no? $100,000, ¿no? A ver, cada año será que nos da para comprar una casa. Lo vamos a hacer, ¿no? Y habrá personas que no lo hagan en su vida, les cuento, ¿no? Eh, pero bueno, no, será después de 10 años, después de 15 años. Y no, aunque no crean las empresas lo mismo, ¿no? O sea, no es que invierten todos los días, invertirán esporádicamente. Incluso el gobierno, no es todos los días, ¿no? 1.000 millones, les decía la planta de Bulo Bulo, ¿no? Pero eso se ha hecho 14 años que ha estado el gobierno, ¿no? Una inversión de esa magnitud o en ese tipo de proyectos. Claro, el gobierno quizá tiene más posibilidades, ha hecho más inversiones en términos sociales, de carreteras, etcétera. En el caso de la empresa no va a ser algo cotidiano, ¿no? Mientras que las decisiones de operación, dice, son frecuentes, son más cotidianas, ¿no? Son de corto plazo. ¿Qué es corto plazo financieramente hablando? Menos, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer ahora es, ¿no? Militar mi
lápiz aquí para hacer algunas anotaciones, ¿no? Cuando hablamos de inversión, en el caso de una empresa hablamos de los activos y hablamos de activos fijos usualmente, ¿no? Si hablamos de financiar, yo les decía, es o deuda, ¿no? O patrimonio, perdón, o es deuda, pero hablamos de la deuda entonces de largo plazo. Y si es de operar, hablamos del activo consciente y del pasivo consciente. Si yo opero adecuadamente, si invierto adecuadamente, si invierto, o perdón, financio adecuadamente, voy a hacer que la empresa sea más rica. Caso contrario, lo que voy a hacer es destruir riqueza, ¿no? Producto de la pandemia, por ejemplo, ¿cuántas empresas han cerrado? ¿Será que la inversión ha fallado? No creo, ¿no? Estaban operando. ¿Será que ha sido problema de financiamiento? Probablemente, ¿no? Porque ya se habían prestado y como no han podido pagar, a pesar de que la ley dice, ¿no? Hasta enero, es decir, hasta diciembre en realidad del año anterior, había, ¿no? Un congelamiento de los pagos. Pero ahora van a tener que pagar nuevamente, ¿no? ¿Será que van a tener la posibilidad? ¿No? Los transportistas ya han dicho, ¿no? O otro medio año nos condonan o vamos a marchar. ¿No? ¿Por qué? Porque es problema de dinero al final, ¿no? Y la última decisión, o bueno, más que la última decisión, me dice, las tres decisiones están en función a R y R. Cuando hablamos de R y R, lo vamos a graficar. Acá grafico el riesgo y acá grafico la rentabilidad. ¿Cuál es la idea? ¿Usted no quiere arriesgar nada? No hay problema. Tampoco va a ganar nada. Cero riesgo, cero rentabilidad. ¿Quiere arriesgar algo? No deposita su dinero en el banco, ¿verdad? No deposita su dinero en el banco. ¿En el banco cuánto gana? Bueno, no tiene nada. No, pero muy poco. ¿Por qué? Porque no está asumiendo mucho riesgo. ¿Quiere arriesgar algo más? De pronto títulos, valores. ¿Quiere arriesgar más? Una idea, un emprendimiento, ¿no? Obviamente, emprender es riesgoso por la tasa de mortandad que tienen las empresas que están iniciando, pero va a generar mayor rentabilidad con seguro, ¿no? Hay una expresión que se utiliza coloquialmente, ¿no? Que no arriesga, no gana. Las tres decisiones entrañan cierto riesgo. Mientras más riesgo es más rentable, ¿no? Mientras menos riesgo, como corolario diríamos, también va a ser menos rentable, ¿no? Esa sería nuestra lógica en términos de trabajo que en este caso desarrollaríamos o efectuaríamos, ¿no? Esta diapositiva que estamos viendo, les cuento, resume el trabajo que se hace en la función financiera. Nosotros, les decía, no vamos a trabajar en este tema que está acá, ¿no? En la parte de gestión de operaciones. ¿Por qué? Porque esa gestión de operaciones es una decisión, les cuento, de corto plazo, ¿no? Es una decisión de corto plazo. Y nosotros no nos ocupamos, en este caso, del corto plazo, ¿no? Estas son las finanzas de corto plazo. Ustedes han visto esto en Finanzas 1, ¿no? Finanzas 2 un poco. En Finanzas 3 es acá, ¿no? Finanzas de largo plazo. Son decisiones que no son frecuentes, que no son cotidianas, sino ocasionales. La pregunta es, ¿cuál crea más valor? Y desde mi óptica, si bien las tres crean valor, las que más valor van a crear definitivamente van a ser las decisiones de inversión, seguidas por las de financiación y en tercer orden las de gestión de operaciones.
operaciones. ¿Qué se ve en gestión de operaciones? Bueno, gestión del disponible, gestión del exigible, del realizable, el financiamiento de corto plazo, el tema del análisis financiero, ¿no? O la planificación financiera. En el largo plazo, si hablamos de inversión, estamos hablando de títulos valores, estamos hablando de inversión en temas de proyectos en este caso, o, ¿no?, el tema de financiamiento, ¿no? ¿Será que la política de dividendos, por ejemplo, crea valor? ¿Qué opciones hay en los mercados financieros, ¿no?, para poder financiarse o para poder conseguir dinero e integrar todo lo que es finanzas en el tema de valoración, que es lo que vamos a trabajar o lo que vamos a desarrollar a lo largo de lo que es el tema? No, pero bueno, ya teníamos, o lo que les quería mostrar era esa visión de lo que es el tema de finanzas. La parte financiera nos permite comprender el conjunto de operaciones financieras que se desarrollan en el mercado financiero. Pero en nuestro caso, vamos a enfocar, les decía, en las primeras dos decisiones, básicamente, en términos de trabajo, ¿no? Y nuestra última diapositiva de hoy, nuestra última diapositiva de hoy. Nuestra última diapositiva de hoy nos comenta, nuestra última diapositiva, perdón, nos comenta el tema de, diría, tal vez hasta no parecerá algo anecdótico, ¿no? Pero pienso que al final es el elemento al cual aterrizamos. Uno enfocado en la parte financiera quizás se ocuparía únicamente del tema de dinero. Y esta filmina inicia en la parte del título, en la parte, perdón, del título diciendo más allá de dinero, ¿no? ¿Qué implica esto? Si imaginaremos por un instante, si una empresa económicamente no va bien, yo conozco muchas empresas, hasta pequeñas, micro, diría, empresas que lamentablemente están atravesando una situación económica difícil. ¿Por qué? Porque no han reactivado la actividad a la cual se dedican, eh, por ese tema de la pandemia, básicamente. Eh, los dueños están comiéndose los ahorros. ¿Por qué? Imaginaremos un restaurante, por darnos un ejemplo, ¿no? Un restaurante funciona en un ambiente que está en alquiler. Si no pago el alquiler, el dueño me dirá, no sé, ¿y cuándo te vas a poner al día? Había la ley, ¿se acuerdan?, del 50% de condonación, pero hay muchos dueños que no han respetado eso. Y habrá empresas que han terminado cerrando, pero hay otras que todavía siguen luchando. Lamentablemente, miren, ya estamos en enero, ¿no? Estamos en 4 de enero, mañana es 5, y así vamos a ir transitando este mes, les cuento. Y si la actividad no se reactiva, ya es otro mes, ya es otro mes más de enero, ¿no? Y hay un momento en el que ni los ahorros van a alcanzar. ¿Y saben qué va a suceder? La empresa va a terminar cerrando, ¿no? La empresa va a terminar cerrando. Y cuando cierra la empresa, obviamente tiene un efecto multiplicador, ¿no? Ya una familia deja de percibir ingresos, si empleábamos a gente, son varias familias, y eso recrudece la actividad económica. Al revés, ¿no? Una empresa hoy se ha creado, pero necesita proveedores, servicios, se genera lo que es un elemento contrario al efecto multiplicador. Pero volviendo al tema, si económicamente la empresa no está bien, o si dentro de la dimensión económica no nos va bien, estamos en problemas.
¿no? Estamos en problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cerrar nuestra actividad lamentable, ¿no? Ah, lo bueno es que si hay un equilibrio económico, la empresa va a continuar operando. La empresa lo que quiere es, ¿no?, tener ese equilibrio económico. ¿Cuándo se genera ese equilibrio económico? En términos de resultados, cuando este es positivo. Y cuando el resultado es positivo, cuando el ingreso es mayor que el egreso. Entonces, es la idea de esta dimensión económica. Pero si solo nos ocupamos de lo económico, voy a poner un ejemplo que es muy extremo, ¿no? Yo puedo ganar dinero, pero imaginaremos, ¿no? En la empresa, digo, yo para pagar menos sueldo voy a emplear a niños, ¿no? Los niños, a los niños, perdón, les gustan las golosinas. Y en mi empresa yo voy a pagar a los niños con golosinas. Y si alguno quiere rebelarse, agarro mi cinturón y pongo bueno, ¿no? O sea, voy a ganar dinero, pero socialmente, ¿será que soy responsable? ¿No? Hay empresas, hay empresarios que seguramente ganan dinero explotando a la gente, ¿no? Económicamente tal vez les va excelente, pero socialmente, ¿no? Me acuerdo de las noticias como, por ejemplo, en Argentina había, ¿no?, los mismos bolivianos que explotaban a los bolivianos. Trabajaban no 8 horas, no 10 horas, no 14 horas, hasta 18 escuchaban, ¿no? Ganaban bien, seguramente, pero socialmente, ¿será que son responsables? Y cuando esa empresa se ha clausurado, ¿no?, seguramente los dueños han sido procesados, ¿no? La empresa no puede competir. El ser socialmente responsables, ustedes han debido escuchar seguramente este tema de responsabilidad social empresarial, hay una materia incluso, ¿no? Me parece en el plan de estudios que veía, mi amiga ahí, Paola Cárdenas, parece la materia, ahorita estaba recordando, pero ahí buscamos el tema de la responsabilidad social. Si hay un equilibrio social, hasta puedo ganar más dinero en esto, ¿no? Pero es cuestión de enfoque, ¿no? Y ahí dice, no, hay una equidad socioeconómica entre lo que es la sociedad y lo que es la economía. No sé si han visto, hay un pasaje bien interesante, una serie famosa, ¿no?, Los Simpsons, ¿se ubican? Eh, no me acuerdo bien el capítulo, sí me acuerdo ciertas escenas del capítulo. Por alguna razón, Homero, uno de los personajes principales, se va a encargar del aseo, ¿no?, de la limpieza de la ciudad. Es el responsable del aseo. Y bueno, a su estilo, ¿no? El presupuesto de un año, él se lo gasta en una semana, ¿no? Y, ¿no?, todos presionándole, o nos pagas los trabajadores o aquí va a pasar algo, ¿no? Y él, bueno, preocupado, se pone a pensar y se le ocurre una brillante idea, ¿no? Y dice, en otras ciudades hay basura. ¿Por qué no pagar o por qué no cobrarles, perdón, a esas ciudades y que depositen su basura en Springfield, en este caso, ¿no? Y no, hasta en nuestro medio, ¿no? Alguna vez bloqueaban los botaderos, ¿se acuerdan? Claro, estaríamos dispuestos a pagar para que se deshagan de la basura, ¿no? Y haces y soluciona el problema. Todos felices, ¿no? Y en una de las escenas, ¿no?, están en una cancha de golf, ¿no? El alcalde lo está felicitando, no sé qué has hecho, pero bueno, buen trabajo, le dice, ¿no? Y no, en plena cancha, obviamente es una caricatura, creo que en la vida no se daría de esa manera, con exageración lo digo, ¿no?
empieza a salir los desechos del suelo, ¿no? Y literalmente explota toda la ciudad. ¿Por qué? Porque toda la basura la estaban acumulando en una mina y esa mina teóricamente explota y toda la ciudad, ¿no ves? Se ve inundada de basura. Y no, la solución sencilla, la solución simple, ¿cuál es? Traslademos el pueblo. No, lo que está en un punto, lo pondremos ahora en otro punto. ¿Les parece? ¿Por qué les comento esta escena? Vamos a destrozar este mundo por el tema económico. Hay países, ustedes saben, ¿no? Como Estados Unidos, China, que, que no quieren firmar ciertos protocolos, ¿no? En el tema de medio ambiente. Claro, están preferenciando el tema económico, eso es cierto, ¿no? Hasta nosotros en el país, ¿no ven? En caso nosotros contaminamos. El tema de San Juan, ¿se acuerdan? ¿Por qué nos obligan, ¿no? Cuando otros países contaminan más, ¿por qué ellos no empiezan? ¿No? Destrozamos nuestro planeta y ¿qué hacemos? Apagamos las luces y nos vamos a otro planeta. ¿Qué opinan? Entonces ahí dicen, no, está bien, hay que también tener pero un equilibrio ambiental, ¿no? La empresa, ustedes saben, emplea a cuántas personas, a 2, 10, 100, tiene pues un efecto en el medio ambiente, ¿no? Y al final ese medio ambiente eh, termina afectando a cada uno de nosotros, ¿no? Esta pandemia nos ha obligado, ¿no? a aislarnos en nuestra casa. Y han debido escuchar, ¿no? La naturaleza ha empezado a recuperarse en varios lugares, ¿no? Eh, Lamentablemente ese es el signo, ¿no? De lo que el ser humano ha generado como efecto, ¿no? En el mundo. Pero bueno, ahí tenemos el tema ambiental. Y si cuidamos lo económico, pero también cuidamos lo ambiental, es decir, no lo descuidamos, podemos generar un desarrollo más sostenible. En varios rubros se habla de este desarrollo sostenible, ¿no? Y seguramente los negocios, unos de ustedes van a emprender seguramente, tienen ideas para poder hacer ese tema de trabajo, están ocupándose de que los modelos de negocio cuiden estas dimensiones, ¿no? O que la empresa tenga, ¿no? Eso que dice ahí, ese compromiso social. Y como en teoría de conjuntos, ¿no? Se produce una intersección entre tres elementos, ¿no? Dice, ahí está la empresa sostenible en el largo plazo, ¿no? Y esa empresa es sostenible en el largo plazo no porque se ocupa únicamente de lo económico, sino también toma en cuenta elementos como lo social o lo ambiental. En el tema financiero, nosotros nos vamos a ocupar obviamente de lo económico, pero no tenemos que descuidar ni el tema social ni el tema ambiental, ¿no? Y un poco la lección, la moraleja hoy es cuidar esas dimensiones, percatarse primero de su existencia. Nosotros al final, como personas, vamos a conformar organizaciones o vamos a ir a ser parte de las organizaciones que ya están conformadas. Y si no tomamos en cuenta este análisis, no vamos a generar que estas empresas, como el nombre dice ahí, no sean sostenibles quizá en el tiempo, ¿no? Y si nosotros vamos a emprender que los nuevos modelos de negocio se enfoquen en ese proceso, ¿no? La sociedad en este año que ha pasado totalmente atípico, ¿quién se ha imaginado en enero del 2019 diciendo, ¿no? Este año va a haber una pandemia, vamos a planificar una paralización de ¿qué? 6 meses o más, ¿no? Creo que ninguno, pero esa pandemia también, ¿no? Lamentablemente nosotros como seres humanos lo hemos originado, quizá no directamente nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿no? China, que es uno
de las potencias en términos de económicos, en términos de crecimiento, etcétera, va a ser la primera potencia mundial, dicen, ¿no? En 5 a 10 años, los expertos estiman, pero ese país es donde se ha originado este tema del COVID y al final ha terminado afectando a todo el mundo por ese tema de la globalización, por ese tema de que ya no hay muchas fronteras, etcétera. Entonces, acá nuestras reflexiones, ¿no? Generar siempre este tema de equilibrio, ¿no? No simplemente cuidar una dimensión, sino cuidar el conjunto de dimensiones que hacen, en este caso, a la humanidad como tal, ¿no? Eh, y bueno, reitero, la empresa no puede estar exenta o no puede abstraerse de esta realidad, ¿no? Aún nosotros, no, yo soy convencido de que el dinero se necesita, nadie va a decir lo contrario, me parece, ¿no? Pero el dinero es simplemente una herramienta para lograr una finalidad más trascendente. Yo no me veo, no, tengo que reunir 1 millón, no. Ya tengo 1 millón, ahora que sean 2, 3, ¿para qué sirve el dinero? Sirve como herramienta para conseguir otra finalidad, quizá más trascendente, ¿no? Socialmente, quizá si yo les pregunto, ¿no? Cada uno de nosotros, hay gente que debe ser voluntariado por el grupo, ¿no? Y quizás es una preocupación por lo social, ¿no? Hay animales de pronto uno dice, ¿no? Que necesitan el cuidado, ¿no? Hay que tratarlos adecuadamente porque sienten igual que nosotros, y hay voluntariado en esa área, con el tema ambiental, ¿no? O sea, pues, quizá esa pandemia un poquito ha restringido cierto tipo de actividades, pero con seguridad aún nosotros nos preocupamos de estas dimensiones, ¿no? O desde casa, ¿no? Desde casa, ¿no? O sea, en el tema ambiental, estoy pensando, no sé si han escuchado las 3 R's, ¿no? Hay que reducir el consumo, hay que reutilizar o hay que reciclar. ¿Por qué? Porque al final nosotros como personas vamos a ir a conformar esas organizaciones finalmente, ¿no es verdad? Bueno, con eso hoy estaríamos terminando nuestra presentación, les decía, una sesión, mil disculpas, atípica, viendo el tema a momentos, ¿no? de fondo. No puedo controlarlo lamentablemente hoy porque bueno, no estoy en la ciudad en este instante, les decía, en la noche voy a volver a la ciudad y bueno, ya mañana vamos a tener una sesión regular sin mayor inconveniente ni interrupción. Las disculpas nuevamente con la sesión atípica. Para los que se nos han integrado, les comentaba que en términos de plataformas han debido escuchar el tema sincrónico y el tema asincrónico, ¿no? Sincrónicamente estamos en este instante en el tema de la plataforma Webex. Asumo el enlace lo vamos a mantener, pero si no, yo en el grupo de WhatsApp les voy a comentar mañana, ¿no? Oportunamente, ya sea cambiando o ratificando. Yo espero ratificar para que no estén cada vez cambiando el tema del enlace y si cambiamos va a ser mañana por única vez, ¿no? Por este tema típico, les decía, de la distancia, de las condiciones de trabajo con las que en este momento estoy. Segundo, tenemos nuestro tema quizá más fácil de conectar, de trabajar por este tema de, del entorno virtual, que en este caso sería el tema de nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Que la coordinación del curso ha creado, no lo he creado yo, eh, que bueno, cualquier comunicado, cualquier anuncio lo vamos a hacer por ese medio igual, ¿no? De momento, en ese grupo de WhatsApp está, por si acaso, la presentación que les he pasado, ¿no? O que hoy hemos visto. Después de esa presentación, igual la vamos a pasar a nuestra plataforma Moodle, ¿no? Que es donde desarrollamos nuestros cursos, usualmente de manera sincrónica. Me han comentado que ese curso ya en la noche va a estar habilitado y mañana seguramente yo ya les voy a poder crear el tema de las tareas, de las actividades, las grabaciones, el material, etcétera. Todo se va a centralizar en ese nuestro curso, o en esa nuestra plataforma, perdón, en esa plataforma.
mañana además les comentaba, vamos a ver ya el tema de la programación, el tema evaluativo, el tema del programa, etcétera, para que tengamos claridad en relación al tema. Y en nuestro grupo de WhatsApp, para terminar, está al margen de la presentación la primera lectura, ¿no? Al finalizar la lectura, hay 11 o 12 consultas, ¿no? Que individualmente ese será nuestro primer trabajo, por si acaso, lo vamos a desarrollar en el tema de la plataforma. Entonces, mañana les habilitaré y les diré el horario hasta el cual pueden subir, ¿no?, a la plataforma Moodle, pero pueden ir avanzando. Esa actividad va a ser manual, por si acaso les anticipo, ¿no? Vayan resolviendo después de terminar la lectura, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna duda o consulta, pero con las disculpas de la sesión de hoy, ¿no?, por el tema del estudio del ruido y de bueno, el lugar en el que yo estoy en este instante. Adelante con sus dudas, consultas, comentarios, si les sugiere, por favor. ¿No ha quedado claro ahí? A ver, una auditoría rápida con Ana, Arlette, Belén, Carla, Celia, Gladys, Caterine, Rogelio, Roger, Silvia. Sí, le quedó claro, muchas gracias. No, ¿por qué? Pues, y bueno, ¿no?, ya antes de cerrar, no sé si alguien tiene alguna duda antes, por favor. Liz, en la tarea en PDF no los va a habilitar. O sea, le sacamos foto Yo, yo, porque yo, exactamente. Vayan avanzando, no está la tarea todavía, yo les he querido pasar la lectura para que no sea de golpe, ¿no? Mañana tengan 3 tareas, no es esa mi idea, queremos administrarlo adecuadamente, entonces les he pasado al grupo de WhatsApp, les decía un capítulo, ¿no? Un capítulo les he pasado. Al final de ese capítulo están 12 consultas, me parece que son 11, pero bueno, 12 le pondremos, 12 consultas. Esas, después de leer el capítulo, que es precisamente de lo que hemos hablado, van a ver posteriormente, obviamente algunos otros elementos más, que mañana los comentaremos, lo pueden ir, por favor, trabajando, cosa de que ustedes no se acumulen, y mañana yo voy a crearlo en la plataforma, y como su compañera decía, ¿no?, sacaremos una foto, la volveremos PDF y la subiremos, pero en este instante no está habilitado todavía la función, porque no tengo ni ustedes, me parece, ni mi persona acceso a la plataforma virtual de la carrera, en este caso una plataforma móvil. Pero ya mañana vamos a tenerlo. Mañana, si yo ya la he creado, les voy a mostrar al iniciar la presentación de la plataforma, y en la noche, perdón, les voy a dar hasta las 7, 8 de la noche para que lo puedan completar la tarea. Obviamente, mañana vamos a ir a ver otro punto que igual lo trabajaremos de alguna manera, pero ahí todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿Alguna duda o consulta antes de cerrar, perdón? No quedó ninguna, ¿no? Bueno, yo, si bien me he presentado al empezar la sesión de hoy, también les he comentado este tema típico un poco incómodo, les cuento. Para mí también, por defecto, para ustedes, lamentablemente, he podido llegar a la ciudad hoy yo, he quedado fuera, en la noche recién estoy volviendo y bueno, mañana estamos adecuadamente trabajando y sin la molestia de pronto de fondo que podemos tener, ¿no? Eh, simplemente me despido primero, espero que el curso sea adecuado, sea práctico, lo pueda usted sentir con utilidad, que es la idea básica, ¿no? Usted va a ser profesional, está ya en ese proceso, en la recta final en este caso. Y bueno, en el tema financiero, entiendo que siempre tiene su particularidad o su peculiaridad, pero sea positivo también, ¿no? Si uno dice, la finanza, esquema, cana, así también le da descuento, ¿no? Dele la oportunidad, hay elementos que no lo sabe, puede preguntar si yo
puedo absorberlo, lo voy a hacer encantadísimo. Y si no, también es mutuo. Es decir, no depende únicamente de una persona, en este caso de mi persona. Hay material, hay libros que yo los voy a compartir oportunamente en términos de trabajo, en términos de material que pueden recurrir o pueden utilizar, ¿verdad? Sin otro particular, bueno, yo espero que esta gestión les vaya excelente, no simplemente en la materia que estamos empezando. Pienso que, pues, no, imagino una especie de página en blanco o de páginas en blanco al inicio de un año, al final las estaremos llenando, espero adecuadamente, ¿no? Los proyectos que nos estemos imaginando en este inicio se puedan concretar. Y el secreto, me parece, para esa concreción es el tema del trabajo, el tema de la dedicación. Hay cosas que no salen a veces como uno pretende. El semestre anterior estaba con la materia de taller, ¿no? La materia terminal, y tendrán por el tema de taller, me ha dado pena que haya gente que por la materia se haya quedado, imagínense, otro semestre más, lamentablemente. Pero aún ahí hay que ver oportunidades. Por lástima, de pronto a toditos los apruebo, pero no es esa, me imagino. La idea es que conozcan, sepan de la temática, y si es así, bueno, no debería haber problema con el tema evaluativo, ¿no? Lo haremos oportunamente siempre el tema de comentarios, el tema de dudas. Entiendo que, ¿no? Como tenemos un grupo de WhatsApp, todos tienen acceso a mi número, en alguna ocasión me harán alguna consulta personal, pero siempre trato de ser ecuánime y si voy a generar una evaluación adicional o no se va a considerar algo de alguna manera o por alguna razón, se va a hacer no para una persona, sino para todos, ¿no? Entonces, con ese cuidado, espero que, reitero, esta gestión le vaya excelente, no simplemente en la parte académica, es una dimensión que todos, que en este caso compartimos, usted quizá como estudiante, a veces con más presión o con menos presión, en el caso como docente, tenemos margen de lo académico, lo familiar, tenemos incluso lo personal o lo individual, ¿no? Lo colectivo, lugar, tenemos distintas actividades que desarrollamos, y cada una de ellas sea exitosa, y no va a ser reiterno. Uno, con la bendición de Dios, no olvide cuidarse con este tema del rebrote. Puede ser que a nosotros no nos pase nada, pero no sabemos en casa qué puede suceder, entonces no está de más cuidarse, y los objetivos internos se van a lograr básicamente trabajando y enfocándose en la búsqueda. Un gusto, por lo menos, conocerlos ahí por el nombre, mañana ya será más presencial, van a ver el trabajo que vamos a desarrollar, y ¿no? Éxitos en el curso. Un gusto, que tengan buena tarde. Nos vemos mañana, igual, ¿no? 12:45 vamos a empezar, ¿no? Para que tal vez tengan una materia previa, etcétera, pero para que haga su planificación. Un gusto, que tengan buena tarde. Gracias, Licena. Hasta luego. Hasta luego, Hasta mañana. Hasta mañana, un gusto. Hasta luego. Doña Alicia. Hasta luego, Lick, hasta luego. Hasta mañana, hasta luego.